Ya, jóvenes, entonces, aparato locomotor. Dentro del aparato locomotor habíamos visto huesos, vamos a ver articulación y músculo. Huesos y articulación, además de generalidades anatómicas, primera gincana, segunda gincana, sistema muscular. ¿Ya? Articulación, entonces, el sistema articular es la unión funcional de dos o más músculos. Eso tiene que quedar claro. Cuando yo me refiero a la, quizá, de dos o más huesos, cuando yo me refiero a unión funcional, tienen que considerar que antes no se consideraba, por ejemplo, dentro de este concepto, a las articulaciones de las suturas craneales, que son las que no se mueven. ¿Por qué no se consideraban de este concepto? Porque la articulación era la unión móvil de dos o más huesos. Y la sutura en realidad no es móvil, ¿ya? Así que la clasificación hace alusión a que tiene que ser funcional. En este caso, las suturas del cerebro, del cráneo, son para proteger el cerebro. Esa es su funcionalidad específica. Por ende, cumple el requisito de que sea funcional. Si nosotros vemos acá, dice, una articulación es el punto de contacto entre dos o más huesos, un hueso y un cartílago o un hueso y los dientes. En este caso acá, tenemos en el hombro unión funcional de dos o más huesos. En la parrilla costal, la unión entre hueso y cartílago. El cartílago es el nexo que comunica tanto al esternón como a las costillas. ¿Ya? Lo mismo el fibrocartílago de los discos intervertebrales. Cartílago, y tenemos hueso arriba y hueso abajo, así que es el nexo comunicante. ¿Y por qué habla de los dientes aparte? Porque yo les había explicado que los dientes no son tejido óseo. Los dientes son dientes, tienen características específicas, tienen la dentina, tienen el esmalte, ¿ya? Que el resto de las estructuras óseas no presenta, así que se consideran aparte. Así que sería la unión funcional, entonces, entre dos o más huesos, hueso o cartílago, hueso o dientes. La parte de la anatomía que estudia las articulaciones se llama artrología o sindesmología. No todas las articulaciones poseen el mismo valor ni la misma importancia. ¿A qué se refiere esto? Hay articulaciones que son más móviles que otras, ¿ya? Y en cuanto a funcionalidad, por ejemplo, el movimiento del hombro es parte importante de lo que nos llevará a la evolución, la capacidad de tener las manos adelante y poder trabajar con ellas, de poder manipular, ¿ya? Eso se da a través de la libertad que da el hombro. Si ustedes ven un perrito, por ejemplo, el perrito no puede hacer una abducción de brazo. El perrito se mueve así nomás, ¿ya? Así que eso lo mostraría. Adelante, chiquillo, bueno. Existen las que tienen gran amplitud de movimiento, hombro y cadera principalmente, son las articulaciones más móviles. Ahora, si son las articulaciones más móviles, ¿qué pasa con la estabilidad? Son las menos estables, ¿ya? Porque mientras más móvil es algo, pierde estabilidad. Y si gana estabilidad, pierde movimiento. Entonces, tenemos las que tienen gran amplitud de movimiento, otras cuyos movimientos son restringidos o semimóviles, como son la sínfisis púbica, y por último las que carecen de movimiento. Los huesos se reúnen para formar articulaciones y el prefijo art indica articulación. La artrología es el estudio de las articulaciones y cómo y por qué éstas se mueven en su recorrido. Siempre que nosotros hablemos de una articulación o de un movimiento articular, tenemos que considerar si yo veo el arco de movimiento o no. Si yo estoy aquí con mi brazo desde esta posición y lo subo, marco ahí, mi hombro está acá y puedo ver el ángulo de movimiento. Si yo veo el ángulo de movimiento,
está bien en el plano que yo estoy viendo la articulación. Si yo me pongo de lado, ¿ya? En una vista sagital a ustedes, recuerden que tenemos la vista sagital, que es de lado, plano frontal y el plano transverso, que sería visto desde arriba o desde abajo, ¿ya? Si yo me pongo sagital a ustedes y cierren un ojo, ¿Cómo? cierren un ojo. ¿Por qué? Porque la vista, al ser binocular, da profundidad, pero si cierran un ojo, ven en un plano. Y yo hago esto directamente hacia ustedes, ustedes no ven el arco de movimiento. Ustedes ven la mano arriba, el trayecto y la mano abajo. ¿Ya? Por ende, este no es el plano para poder ver este movimiento. Ahora, si yo lo hago hacia acá, ustedes ven completo el arco de movimiento. ¿Ok? Que sería una flexión, una extensión, abducción, aducción. Una mnemotecnia que ocupaban harto en la U era una es abducción, abducción, y la otra es aducción. O sea, entre una y la otra está solamente una letra de diferencia y fonéticamente suenan muy parecidas. ¿Cómo lo hacían para acordarse bien? Es la abducción y la aducción. ¿Ya? Y de esa manera era más fácil de reconocerlo porque, como les digo, fonéticamente suenan muy parecidas. Una abducción y una aducción. La abducción es alejar de la línea media. La aducción es acercar a la línea media. ¿Duda hasta ahí? Ok. Entonces, una vez aclarado eso, y en el plano transverso están las rotaciones. ¿Ya? Por ejemplo, una rotación de tronco, rotación a izquierda, rotación a derecha. De hombro, rotación externa, rotación interna. La columna no se considera externa o interna porque es solo un elemento. ¿Ya? Así que, ¿cuál sería el externo y cuál sería el interno? No tiene, por eso es a derecha y a izquierda. Dentro de las articulaciones nosotros tenemos dos grandes grupos para poder clasificarlas. Tenemos las que están vistas por su estructura y las que están vistas por su función. Entonces, tenemos estructura y función. Cuando nosotros hablamos de una articulación clasificada por estructura, se refiere principalmente a qué tejido interpuesto está en la articulación. Y ahí nosotros tenemos las articulaciones fibrosas, las articulaciones cartilaginosas y las articulaciones sinoviales. Las articulaciones fibrosas tienen tejido fibroso interpuesto. Las articulaciones cartilaginosas tienen cartílago interpuesto. Y las articulaciones sinoviales tienen líquido sinovial interpuesto. ¿Ya? Así que fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Y dentro de la clasificación por su función, que sería por el grado de movimiento o el grado de libertad que tienen, tenemos las articulaciones sin artrosis, o sea, sin movimiento, las articulaciones anfiartrosis o anfiartrósicas, poquito movimiento, y las articulaciones diartrósicas, que tienen mucho movimiento o movimiento libre. Esos son los dos grandes grupos en los que las vamos a clasificar. ¿No me la pueden repetir, por favor? Sí, de hecho vienen ahora. Aquí están. Nosotros tenemos según el grado de movimiento y según el tejido articular que está interpuesto. ¿Ya? Entonces, según el grado de movimiento, sin artrosis, articulaciones inmóviles. Anfiartrosis, articulaciones semimóviles. Y diartrosis, articulaciones móviles.
Eso según grado de movimiento. Según tejido articular, o sea, el tejido que está interpuesto, tenemos, por tener tejido fibroso interpuesto, están las articulaciones fibrosas. Al tener cartílago interpuesto, tenemos las articulaciones cartilaginosas. Y al tener líquido sinovial interpuesto, tenemos las articulaciones sinoviales. Ahora, se podría hacer un paralelismo, ¿ya? Las articulaciones sin artrosis, en la generalidad, 2 de 3, son articulaciones fibrosas. O sea, las fibrosas, por lo general, son sin artrosis. 2 de 3. Las articulaciones cartilaginosas, ¿ya? Las sínfisis, que son todas estas cartilaginosas secundarias, que son las que nosotros vemos con otro color en el esqueleto. A ver, voy a poner el esqueleto a la cámara. Ahí. Todo lo que se ve de otro color es cartílago. En este caso, cartílago fibroso, ¿ya? Todo esto son articulaciones anfiartrósicas, o sea, un pequeño grado de movimiento. Pequeño grado de movimiento que, por ejemplo, lo vemos en las costillas. Si se ponen las manos en las costillas y toman aire, el movimiento que hace, ¿ya? Que es un movimiento aumentando los volúmenes, tanto el anteroposterior como el cefalocaudal y los volúmenes laterales, están propiciados por este cartílago. Este cartílago permite que las costillas se muevan, porque si tuviésemos hueso, las costillas no se podrían mover, estarían demasiado rígidas. Así que, por lo general, cartilaginosas, poco movimiento. Y la que siempre, esta no tiene ninguna excepción, es la diartrósica. La diartrósica, que significa que tiene mucho movimiento, siempre es sinovial. Ahí no hay posible punto de error porque no existe otra categoría dentro de eso. Ahora, si nosotros lo vemos en específico, las articulaciones fibrosas, tenemos 3 tipos de articulaciones fibrosas. Tenemos las sin fibrosis o suturas, tenemos la sindesmosis, es membrana enterósea, membrana, y tenemos la gonfosis, que es la articulación de los dientes con el hueso, o los huesos maxilares, recuerden que son 2, uno a derecha y uno a izquierda, o la mandíbula. Esos 3 tipos de articulaciones son sin fibrosis o sutura, que son las articulaciones del cráneo, y acá tenemos 2 tipos. Tenemos, por ejemplo, la que se da entre el parietal y el temporal, por el lado, ¿ya? Esa articulación es una articulación de tipo escamosa. Lo vamos a poner ahí para que se vea. Articulación de tipo escamosa. ¿Qué es lo que significa eso? Un hueso se va a superponer por encima de otro. Ahora, tiene como el corte para que uno pueda encajar en el otro, ¿vale? Y tenemos las articulaciones dentadas o suturas dentadas, ¿ya? Esa se ve más clara, y cuando hablamos de dentado es una interdigitación, que significa que el hueso hace esto. Eso sería una dentada, la unión así de esta sin fibrosis, de esta sutura, y la escamosa una por encima del otro, también partes que coinciden. ¿Profe, ejemplos de eso, por favor? En la sutura, tanto la sutura sagital como la sutura coronal son dentadas. Entre el parietal y el temporal es escamosa, uno va por sobre el otro, ¿ya? De hecho, estas son solo del cráneo, no existen suturas en otras partes que no sean el cráneo, ¿ya? Lo mismo con la gonfosis, con la de los dientes. No tenemos dientes en otras partes, así que, o sea, salen dientes de repente en tumores, salen dientes, sale pelo, sale de todo, ¿ya? Pero fisiológicamente, en condiciones normales, los dientes están o en los maxilares o en la mandíbula, solamente.
Entonces, tenemos estos dos tipos, sin fibrosis y la gonfosis, que era lo que hablé primero, y estos son sin artrosis. Tenemos uno sin artrosis y otro. Y la sindesmosis es de tipo anfiartrosis. ¿Por qué? Porque la sindesmosis es una membrana interósea, o sea, una membrana que se pone entre dos huesos, donde se ven radio con cúbito, ¿ya? O radio con ulna, y entre la tibia y el peroné. Acá abajo, entre la tibia y el peroné o fíbula se encuentra la membrana interósea. Aquí hay una membrana y esa membrana, aquí entre medio de los huesitos, y esa membrana lo que hace es mantener a una distancia constante las superficies óseas, sobre todo en el antebrazo, porque en el antebrazo tenemos el movimiento de pronación y supinación, que hace que un hueso gire por sobre el otro. Vamos a ver por acá. Ahí. Tenemos un hueso y cuando hacemos el movimiento de pronación, quedan invertidos. Entre medio, para mantener siempre la estructura, se necesita esta sindesmosis, que sería esta membrana interósea. Adelante. Así que, dentro de las articulaciones fibrosas, las suturas y la gonfosis son sin artrosis y las sindesmosis son anfiartrosis. Duda o consulta hasta ahí. Si nosotros lo vemos acá, están los ejemplos. Sin fibrosis, las suturas, que las podemos ver acá, sutura coronal, sutura sagital, estas son de tipo sin fibrosis. La sindesmosis es membrana. ¿Qué membrana? La membrana interósea. Y la gonfosis es la unión entre los dientes y los maxilares y la mandíbula. Eso es por medio de una cresta y una ranura, la gonfosis. Los dientes tienen unas crestitas hacia arriba, ¿ya? Y eso encastra en unas ranuras que tiene el hueso, tanto los maxilares como la mandíbula. Y eso no se debe mover, porque si tenemos un diente suelto es porque hay un problema. Por eso es una articulación sin artrosis. Por eso es una articulación que no tiene que tener movimiento, porque su función, al ser desgarrar y triturar los alimentos, no permite que haya una pieza dentaria suelta, porque se terminaría cayendo. ¿Ya? ¿Duda o consulta hasta aquí? ¿No? Seguimos entonces. Cartilaginosas. Dentro de las cartilaginosas nosotros tenemos la primaria, sin condrosis, y la secundaria, sínfisis. La primaria es sin artrosis. Y la secundaria es anfiartrosis. La primaria hace alusión, voy a dibujar un huesito, a los polos de crecimiento óseo que tiene el tejido óseo, lo que se conoce como cartílago de crecimiento. ¿Les suena algo? El cartílago de crecimiento está dentro de los huesos porque cuando uno nace, el esqueleto no está completamente osificado. Si el esqueleto estuviese completamente osificado, no podría pasar el feto por el canal de Pacta. ¿Qué se refiere osificado? Con calcio, con hueso duro en todo el esqueleto. ¿Ya? Adentro de los huesos tienen polos de cartílago. Esos polos de cartílagos son los que se van a ir osificando y van a hacer que el hueso elongue.
Por eso, por ejemplo, para cuando los niños están muy bajos, ya están bajo el porte normal, le hacen radiografía de huesos largos y de mano para ver cuánto le queda por crecer dependiendo de la osificación, del grado de osificación que tenga. ¿Ya? Así que como está dentro del hueso ese cartílago, es sin artrosis porque no se va a mover dentro del hueso. No es que vaya a realizar un movimiento. Por eso se considera sin artrosis. Mientras que la sínfisis es fibrocartílago. Y esto era lo que yo les decía de adelante. Todas las partes dentro del esqueleto que tengan otro color, ¿ya? Un color como beige, tanto en la sínfisis púbica como discos intervertebrales, como los cartílagos costales, son articulaciones cartilaginosas de tipo sínfisis. Y estas, a su vez, son anfiartrósicas. O sea, se mueven pero poco. Entonces, dentro de las cartilaginosas tenemos dos grandes grupos. La sincondrosis o cartilaginosa primaria y la sínfisis o cartilaginosa secundaria. La sincondrosis es sin artrosis y la sínfisis es anfiartrosis, o sea, se mueve poco. Aquí están los ejemplos. Entonces tenemos las cartilaginosas, que serían las primarias, cartílago de crecimiento, y las secundarias, sínfisis. Cartílago de crecimiento, lo que yo les decía, los polos de osificación que permiten que el hueso se vaya desarrollando, vaya creciendo, elongando. ¿Ya? Esta es anfiartrosis o sin artrosis. Sin artrosis. Y la sínfisis, que son los cartílagos costales, sínfisis púbica, discos intervertebrales, fibrocartílago, cartílago fibroso. ¿Ya? Y esas por movimiento, ¿cómo serían? Anfiartrosis porque tienen un rango de movimiento pero limitado. ¿Ya? Poco movimiento. Estructura de una articulación sinovial. Las articulaciones sinoviales son las que, como su nombre lo indica, tienen líquido sinovial interpuesto entre ellos. ¿Ya? Dentro de esta articulación sinovial nosotros tenemos los cabos óseos. Básicamente los cabos óseos son los huesos que van a ir a articular, las puntas de los huesos. Si son huesos largos, serían las epífisis. Nosotros vemos acá un fémur y una tibia, ¿vale? Ahí articular. En este caso, los cabos óseos serían tanto la epífisis proximal de la tibia como la epífisis distal del fémur. ¡Pum! Y ahí articularía. Esos serían los cabos óseos. Además de los cabos óseos, tenemos cartílago articular, que es el cartílago que va a ir a recubrir a estos huesos. Ahí. Ese es cartílago articular o cartílago hialino. ¿Qué es lo que permite? Permite el desplazamiento libre de roce, principalmente. El factor de rozamiento que tiene el cartílago con el líquido sinovial es menor que el que tiene las piezas del auto con el aceite correcto. Es menor roce que ese. ¿Ya? Así que lo que permite es que haya un desplazamiento fluido. El problema es cuando este desplazamiento fluido se ve afectado porque el cartílago se va perdiendo. Y ahí generamos procesos patológicos como son la artrosis. ¿Ya? En donde este movimiento ya no va a ser tan fluido y va a empezar a raspar en algún momento hueso con hueso. Eso es artrosis. Además de esto tenemos la cápsula y la membrana sinovial.
cápsula que se encuentra englobando a esta articulación. Si nosotros vemos acá la imagen, el fantoma, aquí tenemos una cápsula articular en el codo, miren. La cápsula va a ir a recubrir todo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque adentro hay líquido. Y si no tenemos una estructura que lo recubra todo, ese líquido va a filtrar hacia cualquier parte del cuerpo. ¿Han escuchado que la gente dice, tengo líquido en la rodilla? Ya, todo el mundo tiene líquido en la rodilla, pues el líquido sinovial es natural porque las articulaciones sinoviales lo tienen sí o sí. Ahora, el problema del líquido es cuando es mucho líquido y aumenta la presión intraarticular. Porque en el cuerpo todo cae justo. Y si eso aumenta la presión, vamos a estar comprimiendo otra estructura. Ahora se cuenta. ¿Y eso se debe a qué, profe? Eso se puede deber, por ejemplo, nosotros teníamos la cápsula por afuera que yo les decía que lo iba a englobar, ¿cierto? Por dentro de la cápsula, de hecho, literalmente los libros de anatomía dicen tapizando la cápsula, se encuentra la membrana sinovial. Membrana sinovial que es la encargada de generar el líquido sinovial. Por ejemplo, si tengo un problema de cartílago, ¿ya? Tenía un menisco, consideremos que eso sea una rodilla, y yo tenía un menisco y el menisco se rompe, ese pedacito de menisco que anda dando vueltas y se impacta con la membrana va a hacer que esta hipersecrete líquido. ¿Ya? También puede ser una plica sinovial, que se refiere que la membrana sinovial queda atrapada entre las estructuras óseas. Y donde se comprime con los huesos, con la estructura ósea, también va a generar líquido. También se puede dar por ejemplo, alguna rotura de un ligamento. También se genera. También se puede generar por una tendinitis, sobre todo si el tendón es un tendón que va a llegar dentro de la articulación. Tenemos intra y extraarticulares, como lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Así que eso, la membrana sinovial es la encargada de generar el líquido sinovial. Líquido sinovial que se ocupa como lubricante principalmente para disminuir el coeficiente de roce, y líquido sinovial que se ocupa para nutrir el cartílago. Además de eso, obviamente tenemos el líquido sinovial que anda dando vuelta dentro de esta articulación y que, como les decía, va a ir a nutrir el cartílago y va a ir a generar una lubricación y disminuir el coeficiente de roce al momento de realizar algún tipo de movimiento. Profe, Bueno, el hecho de tener exceso de líquido se puede dar por sobrecarga. se puede dar por sobrecarga, pero siempre viene asociado a algo. No es que por una sobrecarga vaya a salir más líquido, sino que la sobrecarga genera un daño y ese daño es el que provoca la hipersecreción de líquido sinovial. Por ejemplo, un problema ligamentoso. ¿Ya? Si los ligamentos están muy laxos, hay mucho movimiento entre ellos y se inflaman, eso puede generar una hipersecreción de líquido sinovial. Ahora, tenemos los anexos articulares dentro de la articulación sinovial. Los anexos articulares son estructuras que pueden o no estar dentro de esta articulación. Las que les acabo de decir están siempre. Pero los anexos articulares pueden o no pueden estar. Y dentro de eso tenemos ligamentos. Los ligamentos, tenemos ligamentos extracapsulares, o sea, ligamentos que están por fuera de la cápsula, y tenemos ligamentos intracapsulares, ligamentos que están dentro de la cápsula. Son esos dos tipos. Y los ligamentos, ¿cuál era la función de los ligamentos? Unir hueso con hueso. Y al unir hueso con hueso dentro de una articulación con este tejido que es menos extensible que el tendón, ¿qué permite en la articulación? ¿Cómo? ¿Qué le dan los ligamentos
que unen hueso con hueso, con este tejido que es fibroso, no es tan extensible como el tendón, ¿qué genera en la articulación? Muy bien. Estabilidad. ¿Ya? Recuerda que el movimiento lo van a generar los músculos. Los músculos son el motorcito. Y los ligamentos me van a generar esta estabilidad, porque los ligamentos son estabilizadores pasivos articulares. Y los estabilizadores dinámicos articulares son los músculos. Músculos dinámicos porque se mueven, ligamentos pasivos porque no se mueven básicamente. Entonces, dentro de los ligamentos tenemos dos tipos: extracapsulares e intracapsulares. Y tenemos estos anexos que están hechos de cartílago. Meniscos, rodetes y discos están hechos de cartílago. ¿Ya? Vamos a partir con los más comunes, los meniscos. Hechos principalmente de fibrocartílago, su función es aumentar la congruencia articular, o sea, generar todavía más estabilidad y funcionar como un amortiguador dentro de la articulación. ¿Por qué? Porque los cartílagos tienen una sustancia que son los proteoglicanos, ¿ya? Proteína con azúcar, unida a un azúcar, esos son los proteoglicanos. Específicamente los glucosaminoglicanos. No me interesa que se aprendan el nombre, ¿ya? Pero me interesa que sí sepan que el cartílago tiene la posibilidad de retener agua. A mí una vez un profe en la U nos dijo, no se me olvidó nunca, el cartílago y los proteoglicanos específicamente chupan agua. Eso significa que se pueden saturar con agua, como una esponja que la llenamos con agua, la saturamos. Ahora, al momento de aplicar una fuerza, esa agua, ese líquido que está en el interior se disipa. Y de esa manera la fuerza no se transfiere, sino que la fuerza se pierde un poco. Por eso funciona como un amortiguador. ¿Ya? No es como los amortiguadores de resorte de los autos. No, este es un amortiguador en base a la capacidad de poder absorber y eliminar agua, dependiendo de las cargas. Tenemos los discos. El ejemplo más claro de discos son los discos intervertebrales de la columna, ¿ya? Pero nosotros también tenemos otros discos y otros meniscos. Por ejemplo, la articulación esternoclavicular, tenemos un menisco. En la articulación temporomandibular, también tenemos un menisco, ¿ya? Que básicamente cumple la misma función. Y por último está el rodete. Y el rodete se encuentra en el hombro y en la cadera, ¿ya? En la cadera, en este caso, tenemos el acetábulo, así se llama ese hito, que es donde va a articular la cabeza del fémur. Y en el acetábulo, el rodete es como una copla, es un disco, ¿ya? Más que un disco, es como un picarón, es redondo con un centro, ya con un perforado, como un luz, una gomita luz. ¿Como una luna? ¿Ah? ¿Como una luna? Pero es que tiene un hoyo al medio, porque la luna no tiene un hoyo al No, medio. por eso la luna. ¿Cómo se llama cuando está? Pero es completo, no, si es como un luz, como esta gomita ácida, ¿ya? Una dona. Como una dona. Ah, Como una dona, ahí está más fácil. La gracia que tiene es que se va a poner por la periferia del sitio donde va a articular y esto encastra, encaja. Y de esa manera aumenta la superficie articular y le da más estabilidad, sobre todo en hombro y cadera, que son las articulaciones más móviles del cuerpo y por ende las menos estables del cuerpo. ¿Ya? Tenemos el rodete acetabular en el hueso coxal y el labrum o rodete glenoideo en la articulación de hombro, que sería la glenohumeral.
Y las articulaciones sinoviales tienen clasificación según forma. Además, entonces, tenemos las articulaciones que se podían clasificar por tejido o por movimiento. Vimos que por movimiento las sinoviales son diartrósicas, o sea, tienen amplio rango de movimiento, y que además de ser diartrósicas, son sinoviales, tienen este líquido sinovial. Además de eso, uno las clasifica por forma y tiene 6 posibilidades de clasificación. Tenemos las articulaciones planas, ¿ya? Que serían las que se dan entre los huesos del tarso y del carpo. Los huesitos pequeños que se encuentran en la primera y la segunda fila, ¿ya?, del carpo a nivel de la mano. Vamos a mostrarlo acá. Huesitos pequeños. Esos huesitos pequeños son articulaciones planas, se van a unir mediante articulaciones planas. Lo mismo pasa con los huesos del tarso. Huesos del tarso que se van a unir mediante articulaciones planas. ¿Cuál es la gracia de esto? Cuando vemos planos y ejes, me dice uniaxial, biaxial, triaxial o no axial. Cuando habla de axial se refiere al plano y al eje, ¿ya? Si el movimiento se realiza solo en un plano, todos los planos tienen un eje incorporado. Por ejemplo, el plano frontal tiene el eje antero-posterior, ¿ya?, que permite mover, es como el eje de una rueda de bicicleta. Permite que la articulación se mueva entre medio. Ahora, ese eje tiene la particularidad que en la articulación plana no da movimientos clásicos. Los movimientos clásicos son flexión, extensión, abducción, aducción, rotación externa, rotación interna y circunducción, que sería el movimiento combinado de los otros 6. Las articulaciones planas no lo pueden generar porque yo no puedo abducir un huesito del tarso, no lo puedo separar, no lo puedo flexionar, no lo puedo extender. Así que los movimientos que realizan son movimientos de deslizamiento. Deslizamiento frontal o anterior, posterior, superior e inferior. Solo deslizamientos. Por eso se dice que no es axial, porque es sin movimientos clásicos y solo genera deslizamientos. Y ahí tenemos los ejemplos: la acromioclavicular, que sería la articulación del hombro a este nivel, ¿ya?, entre el acromion de la escápula y la clavícula. Esa es una articulación de tipo plana. Las articulaciones de los huesos del carpo y de los huesos del tarso. La próxima que viene es bisagra o tróclea. En este caso, articulación húmero-cubital. Tenemos el cúbito, que era esta como cuchara de helado que yo le hablaba la semana pasada, ¿se acuerdan? Igual parece una cuchara de helado. O sea, parece más que un perro. Parece una mano chiquitita. Sí, como para rascarse la espalda. Ya, este hueso va a articular con la tróclea. La tróclea era como el carrete de hilo que yo les decía que estaba ahí. Se pone ahí y articula. Y el movimiento que nos da es un movimiento de cerrado y abierto, flexión y extensión. Por ende es uniaxial. O sea, da solo un rango de movimiento. El codo da otro rango de movimiento porque el codo tiene 3 articulaciones. Tiene la articulación entre el húmero y el cúbito. Tiene la articulación entre el húmero y el radio, y tiene la articulación entre el cúbito y el radio. Hay 3 articulaciones metidas ahí, ¿ya?
por eso permite más movimiento, pero si nosotros nos centramos solamente en la húmero cubital, nos da este movimiento de bisagra. Y este movimiento de bisagra es uniaxial, nos da solamente flexión y extensión, y lo podemos ver en el codo, en la rodilla y en las articulaciones interfalángicas. Articulaciones interfalángicas que serían las de los dedos. No la base del dedo, sino que la primera y la segunda rayita del dedo. Interfalángica proximal, más cerca de la palma, interfalángica distal, más lejos de la palma. Y entonces, la que nos faltaría de esta tirada es la articulación de pivote. La articulación de pivote es igual que un pivote o un pivot en básquetbol, o sea, o en fútbol. Toma y tira hacia el lado. Toma y tira hacia el lado. En fútbol el delantero centro hace lo mismo. Recibe de espalda y descarga al que viene de frente. ¿Ya? Y yo juego con un delantero centro grandote en el equipo. Siempre se necesita uno. Por último, para que le pegue a los defensas del otro equipo. Un tanque, no muy bueno para la pelota, pero que cabecee y que aguante. Bueno, ese movimiento hacia los laterales es un movimiento de pivote. ¿Ya? En el caso, nosotros lo vamos a ver, por ejemplo, en la articulación, la radiocubital. En la radiocubital proximal, el movimiento de pivote se da por medio de un ligamento que permite que eso ruede a una rotación. En el atlas con el axis, en la columna pasa lo mismo. Eso es lo que nos permite el movimiento lateral. Las rotaciones hacia los lados, rotación hacia derecha, rotación hacia izquierda. Eso lo da el atlas con el axis, que sería C1 articulando con C2. A ver, en mi cajita de cosas está. El movimiento hacia arriba y hacia abajo, ¿quién lo produce? Los cóndilos que van a venir ahora. ¿Ya? Axis con su diente, ¿ya? El diente del axis, ahí está. Axis con su diente. Y tenemos el atlas, que es básicamente un anillo. Este se pone uno por sobre el otro y articula de esta manera. Ahí está el movimiento de pivote. Pivotea alrededor del diente del axis. Vamos a mostrarlo ahí. Movimiento hacia un lado, movimiento hacia el otro, pivoteando alrededor del diente del axis. Entonces también sería uniaxial, rotaciones, la radiocubital, la atlantoaxial. Y aquí los tenemos: articulaciones planas, movimiento de deslizamiento, articulación de bisagra, flexión e extensión, y de pivote serían las rotaciones, y ahí la vimos que está entre la radiocubital proximal y el atlas con el axis también tiene. Las otras vértebras también tienen movimiento de rotación, pero es un movimiento de rotación menos significativo. La gracia de la columna vertebral es que, como son muchas articulaciones, si todas dan, por ejemplo, un par de grados, al final igual vamos a hacer casi 90 grados, porque son muchas articulaciones. ¿Ya? Más o menos dan entre 3 a 5 grados de rotación hacia cada lado cada una. Pero si ese movimiento lo sumamos, nos da una gran rotación, un amplio movimiento. Articulaciones condilares o elipsoideas. Las condilares son como huevos. Miren, el cráneo en la base tiene dos huevitos, uno acá y otro acá, al lado del foramen magno. ¿Ya? Tiene 1 y 2. Esos son cóndilos. Todo en el cuerpo que tenga esta forma se va a llamar de la misma manera.
La articulación de rodilla, yo les dije que era una bisagra, ¿ya? Esa es la forma simplificada de verla, porque en realidad es una articulación bicondilar. Tiene dos huevos. ¿Lo ven claro, cierto? Y eso también va a permitir otro tipo de movimiento. La articulación radiocarpiana, que sería la articulación entre la primera fila del carpo en la mano y el radio, así, también es una articulación condilar, porque se considera todo esto como una estructura ovoide, o sea, con forma de huevo. ¿Se entiende? Ahí está, condilar, toda la estructura, y va el radio. De esa manera va a articular. ¿Dónde más tenemos de este tipo de estructuras? En la base de los dedos, que sería la articulación metacarpofalángica. Y aquí se ve claro. Tenemos una parte plana, arriba, acá, y tenemos esta parte más ovoide, más como un huevo, el cóndilo abajo. Una parte plana y una parte como un huevo. Eso permite movimiento de flexión, extensión, abducción y aducción. Y el movimiento de los cuatro combinados me permite una circunducción. Lo mismo que en la muñeca. Tenemos flexión, ¿ya? Tenemos extensión, flexión, una cubitalización y una radialización, que serían los cuatro movimientos. Y combinado, movimiento de circunducción de muñeca. Entonces, como tiene dos pares de movimiento, es biaxial, porque está en dos planos. Tanto el plano sagital, extensión y flexión, como en el plano frontal, que sería una abducción o radialización y una cubitalización o aducción. Silla de montar o encaje recíproco. Cuando hablamos de silla de montar o encaje recíproco, es una articulación que está hacia un lado, una parte, y la otra hacia el otro, y encajan. Y encajan de esta manera. Eso se da entre el trapecio y el primer metacarpiano. Ahí podemos ver claramente que una está hacia un lado y la otra hacia el otro. Vamos a mostrar ahí. Una hacia un lado y la otra hacia el otro. Y eso permite este movimiento, que es un movimiento, como les decía, de encaje recíproco. Hacia un lado y hacia el otro. De esa manera encaja. Ahí va hacia un lado y ahí está hacia el otro. Lo mismo. Hacia un lado y hacia el otro la articulación. Ahí y ahí. De esta manera encaja, aquí chiquillos, miren, ahí va hacia un lado la muesca y acá la muesca va hacia el otro lado. ¿Vale? Miren acá, por favor. Una muesca y la otra. Y está encajando de esta manera. Una muesca va hacia allá y la otra va hacia acá. Y encaja uno con respecto al otro. Eso permite, como ya le había dicho, movimientos de flexión, de extensión, de abducción y de aducción, lo cual nos da la posibilidad de estirar el pulgar, extensión, flexión, una aducción y una abducción. Eso es lo que permite el pulgar opuesto. Pulgar opuesto, que es fundamental dentro de nuestro proceso evolutivo. Si llega a pasar más acá. Bueno, ese es un problema articular. Lo más probable es que haya o un ligamento que no esté bien, o que haya una hiperlaxitud ligamentosa. Porque no se debería mover así como salir de la posición. La gracia del encaje recíproco es que caiga bien y que no se salga. Así que si se sale, es porque una de las superficies articulares está con problemas, o bien
porque hay un ligamento que no está afirmando todo lo que debería. ¿Me iba a preguntar algo? Sí, que cuando, o sea, el límite de los dedos que hay personas que dicen, se lo ponen hasta aquí atrás, eso no es normal. No, eso no es normal, eso es hiperlaxitud. La hiperlaxitud, que significa que los ligamentos son más extensibles, son más laxos. Ahora, el problema de eso es que si algo es menos estable, es más móvil. Por ende, esta que puede mover, de hecho el pulgar, una de las pruebas es que el pulgar llega acá atrás. Profe, Si eso pasa, eso va a generar una gran inestabilidad en la articulación. Y esa gran inestabilidad en la articulación va a desencadenar en problemas articulares con el tiempo, sí o sí. Ahí, compañero sí, Roberto. quería preguntar, no, pues, escúchame. O sea, ¿qué características tienen estos tipos que se van a hacer tenos? Los contorsionistas son hiperlaxos. Ah, Por eso pueden sacar la articulación, o hay algunos que incluso logran luxar una articulación, o sea, sacar completamente el hueso de la posición, con el daño que eso significa. O sea, eso no va a ser sin un daño y sin un proceso inflamatorio entre medio. Usted me iba a preguntar algo. ¿Es fácil sacar el hueso de su lugar? Porque los he visto en películas y también me han contado un conocido que estaba con una esposa y se sacó el dedo para sacar la esposa. Ya, o sea, se puede. No sé si sea tan fácil. O sea, De que se puede, se puede. se tiró el dedo hacia adelante y quedó como el dedo que va en la mano. O sea, de que se puede, se puede. De lo fácil o no que sea, por lo general, si tú lo haces a la fuerza, vas a generar un problema ligamentoso y vas a generar un problema articular. Puedes romper cartílago articular, el cartílago hialino de la articulación sinovial la puedes terminar rompiendo. Y eso te va a terminar generando una rizoartrosis, que es una artrosis de la base del pulgar. Una cadera es prácticamente imposible de sacar. Un hombro es más fácil. ¿Ya? De hecho, con un movimiento anterior, este movimiento es luxante de hombro. El movimiento de cruzar la pierna arriba y sentarse bajo es luxante de cadera. Ahora, la cadera tiene ligamentos más grandes, el hombro tiene ligamentos más pequeños, así que el hombro es más inestable. Pasa lo mismo con los dedos. Entonces, yo me he luxado dedos y lo he colocado en la posición y he seguido jugando. Pues no. Igual la rodilla. Claro, después te queda la mano morada y decís, no, me debería haber salido. Pero en el momento. La adrenalina. No, y mientras está calentito no pasa nada, el problema es cuando se enfría. Y la inflamación subsecuente. ¿Ya? Eso tienen que tener claro, o sea, va a generar un hematoma, un derrame, una inflamación, dolor, impotencia funcional y todo lo que arroja el hecho de que una estructura haya salido de su posición original. Ya, jóvenes, y la última, esférica o enartrosis, que son las articulaciones del fémur y del húmero. Si se dan cuenta, tienen una cabeza redonda, una esfera. Y es redonda, no es como un huevo, esa es la gracia. ¿Ya? Esto va en superficies articulares que vayan a coincidir. En el caso del fémur, en el hueso coxal, y en el caso del húmero, en la escápula. Tenemos la escápula, ahí lo tenemos. Ahora, este movimiento, esta articulación nos permite todos los grados de movimiento. O sea, es triaxial. Tenemos 3 planos de movimiento y por ende tenemos 6 movimientos, que serían 3 pares. Flexión, extensión, abducción, aducción, rotación externa, rotación interna. Y circunducción, que es el movimiento combinado. Son, en cuanto a movimiento, las articulaciones con mayor valor fisiológico en cuanto a movimiento. Son las más móviles, pero también son las más inestables del cuerpo. Y ahí es donde se da esta dicotomía de que mientras más móvil es menos estable y que mientras más estable es menos móvil. ¿Ya? Así que la articulación en artrosis o esférica son las más móviles.
¿Duda o consulta con respecto a esto, chiquillos? ¿No? Ya, tomémonos un break.